Hay sonidos que no deberían de existir. Voces captadas segundos antes de una tragedia. Llamadas donde el miedo se vuelve básicamente contagioso. El día de hoy vamos a hablar sobre audios muy perturbadores. Audios que incluso al escucharlos te ponen la piel de gallina. Algunos verificados y otros todavía son de dudosa procedencia, pero no significa que no sean muy perturbadores. Vamos con la primera evidencia. Aló, bueno. Venga, por favor, a mi casa. Aló. Aló. Venga a mi casa, por favor. ¿De qué número estás hablando? ¿Ah? ¿De qué número estás hablando? De celular. Dame el número, pa. 70, Ajá, 30, ajá. 70. ¿Qué te pasa? Es que un hombre está peleando con mi mami. ¿Verdad? ¿Y dónde vive? ¿No hay nadie ahí adulto que te pueda atender? Dame la No. dirección, dame la dirección. ¿Dónde vivís? ¿Qué colonia? Aquí por Tiza. ¿Por dónde? Aquí casi por por la escuelita de Altavista. No. Espérese, hijo. ¿Aló? 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 ¡Déjala, por favor! ¿Aló? Ay, Dios mío. ¿Aló? Ay, le está pegando a un niño. ¡Ayúdame! Oiga. Ay, Es que mi mami está peleando. por eso, ¿dónde está? Alain Luna me acompaña el día de hoy para revisar, escuchar y sobre todo comentar los siguientes audios muy perturbadores. Alain, buenas noches. Buenas noches, Sombra. Híjole, empezar con esta grabación, con esta evidencia. Recientemente yo la platicaba con un creador de contenido, con Daniel Reyes, y realmente mucha gente puede decir, ¿y eso qué tiene que ver con lo paranormal? Estamos escuchando los últimos minutos, segundos, de una persona a la que están desviviendo. Estamos escuchando a una niña que está siendo testigo de esto cuando su mamá está teniendo el último aliento. Si esto no es terror, entonces no sé cómo se le pueda llamar. Bien dicen que la realidad supera la ficción. Muchas veces hemos escuchado esta frase de «tenle más miedo a los vivos que a los mismos muertos». La impotencia de esta niña de ver cómo le quitan a su mamá. La operadora también se le nota al final esa impotencia, que dice, ¡ay, Dios mío! Esto, Alain, a mí se me hace más fuerte que una aparición o que se te suba el muerto. Este argumento lo he dado porque parte de lo que la gente critica es la frialdad de la operadora, el cómo la operadora pareciera no inmutarse ante lo que está pasando, pero hay que entender la preparación que tienen que tener ellos. Ellos no pueden gritar, ellos no pueden acelerarse, porque hasta cierto punto tendrían que buscar ser empáticos con la víctima o con la persona que se está comunicando. Si tú estás rápido, si tú estás alterado como operador, operadora, vas a alterar más a la persona del otro lado del teléfono. Así es. Es complicado llegar a una crítica ante el trabajo de esta mujer también. Sí, claro. Ellos tienen un protocolo que seguir. Por ahí te enseñaré más adelante otro audio donde este operador, a mi parecer, sí actúa mal. En este caso, en esta primera evidencia, yo la verdad no juzgaría a la operadora. De hecho, la operadora intenta estar calmada para darle de cierta forma calma a la niña. Pero bueno, la cosa se sale de control. Ella, de cierta forma, se le nota que se quebra al final, que dice, ay, Dios mío. Pero sin duda, esta primera evidencia abre
todo un archivo negro que vamos a estar platicando el día de hoy. Además te tengo unos testimonios que estuvieron llegando a las redes del Grito y del Creepy Podcast, en donde la gente nos ha contado sucesos peculiares, aterradores, con audios en sus vidas. Notas de voz, gente que estaba escuchando algún audio, alguna canción, y por ahí escucha algo que no debería de estar dentro de esa grabación. Exacto. Tendremos que hacer la siguiente advertencia y por eso tenemos hoy tan poca luz, porque al final queremos que la gente, si puede cerrar los ojos, si puede poner más atención con el oído, creo que es lo ideal, porque al final de cuentas, estos audios que hoy vamos a mostrar, que hoy preparaste, Sombra, no está de más decirlo. En tu casa ya hay apariciones, en tu casa ya viste al niño, a la niña, ya has sentido que hay alguien debajo de tu cama. Ok, lo que van a hacer estas grabaciones podría ser alterar un poquito el entorno y tener algunas repercusiones que es importante que la gente lo sepa. Así es, Elaine. Y vamos arrancando también con las historias, si te parece. Me gustaría platicarte el primer testimonio que nos manda un usuario de nombre Daniel. No quiere dar nombres apellido, porque dice que esta experiencia, como le pasó y la ha contado en repetidas ocasiones, la gente luego lo empieza a juzgar por lo extraña que fue. Entonces, simple y sencillamente él quiere desahogarla porque está muy fuerte. Él comenta lo siguiente, dice: hola, Sombra, te sigo desde hace tiempo. Nunca pensé que te escribiría algo así. Esto me pasó de hecho el año pasado. Vivo solo, y esa noche me dormí temprano porque el día siguiente tenía que trabajar muy temprano. Como a las 3:12 de la madrugada mi celular vibró en la mesa de noche. Evidentemente no contesté, porque estaba medio dormido. Cuando revisé vi que había un mensaje de voz de un número desconocido. Pensé que se trataba de spam, pero cuando lo reproduje me dio una sensación muy rara. Al principio no se escuchaba nada, solo un ruido muy leve, como si el teléfono estuviera dentro de una bolsa o rozando algún tipo de tela. Pasaron algunos segundos. Entonces escuchó mi propia puerta del departamento abrirse. Te lo juro que ese sonido lo conozco perfectamente, porque la puerta tiene un chirrido muy peculiar. Después escucharon 2 pasos lentos sobre el piso, como si alguien caminara dentro de mi sala. Yo estaba escuchando el audio sentado en mi cama completamente quieto. Sentí un frío horrible, porque yo estaba solo en el departamento. Lo más extraño es que al final del mensaje se escucha una respiración muy cercana en el micrófono. Luego se escucha como un susurro muy bajo. Te lo juro, Sombra, que decía: ya está dormido. Ya está dormido. Duró apenas unos segundos más y luego se cortó. Revisé el número después. No aparece registrado en ningún lado. Lo volví a reproducir varias veces. El sonido de la puerta sigue ahí. Esa misma noche revisé toda la casa. La puerta estuvo cerrada por dentro. Era imposible que alguien hubiera entrado. Aún no me explico qué sucedió aquella noche. Híjole, y yo creo que la mayoría de las grabaciones de las voces, cuando son reales, las psicofonías, muchas se graban cuando menos te lo esperas, ¿no? Sí, claro. Es parte de lo que hemos comentado casi en cada programa. Puedes durar días con una grabadora en un lugar donde alguna persona perdió la vida, dejar la grabadora en ese sitio y no va a pasar nada. Días, semanas, años, no pasa nada. Pero de repente tú pasas, después de haber dicho, híjole, aquí no voy a sacar alguna evidencia, vas a ese sitio y mandas una nota de voz para avisarle a algún amigo que vas en camino y de repente ya está la evidencia. Es donde menos te lo esperas, cuando menos te lo esperas, que puedes encontrar algo. Por eso yo intento hacerle ver a toda la comunidad del Grito de la Llorona que debemos sentirnos parte de un equipo de investigación. Todo lo que puedan grabar cuando van a algún lugar donde se comenten historias, hay que fotografiar, hay que tomar audio, no sabemos cuándo tengamos la suerte. Exacto. No sabemos en qué momento podemos captar algo que el oído no escucha simple, pues de manera natural, vaya, ¿no? Se necesita
esta interferencia, este medio que capta vibraciones, que puede meter estos audios que a veces están ahí, Alain, pero el oído humano no los alcanza a escuchar. Exacto, contemplar que muchas veces es otra frecuencia en la que estamos. Así es. Vamos con el siguiente audio, la siguiente evidencia. Este también, de hecho, es un video, pero quiero que lo escuchen. Imagínate que un policía, un guardia de seguridad, sube a través de sus redes sociales este clip. Un video, Alain, que el contexto en la pie del video da mucho que pensar. Te platico. Este policía hace un reporte a su supervisor. Él trabaja para unos departamentos, no son departamentos, perdón, como una privada. Él trabaja para una residencia privada y dentro de esta residencia pues hay varias casas, ¿no? Que cada casa está habitada, hay otras que no están habitadas. Lo que a él le llama la atención es que él recibe una llamada al teléfono de la caseta de una casa deshabitada en donde él dice que ocurrió una tragedia meses atrás. Y escucha lo siguiente. Él dice que no es la primera vez que ocurre. Van varias veces que le marcan al interfón y es una voz infantil llamando a mamá. Ok, y no pareciera ser una simple travesura, ¿no? Además, es una caseta privada, es una residencia privada. ¿Por qué llamarían? ¿Quién llamaría si esa casa ya no está en uso? Totalmente. Fíjate que ahorita recordaba este tipo de historias y que en algún momento nos platicaba Santiago Segovia algo muy normal. Esas llamadas que llegas a recibir en radio, donde algunas personas aseguran no estar vivas, donde puedes escuchar de todo tipo, pero hay llamadas que hacen sentir al locutor, hacen sentir a la gente, y ahí es cuando te das cuenta que es totalmente real. Fíjate que hay una llamada muy extraña que te voy a compartir del Grito de la Llorona, que esta creo que nunca he mencionado, y la historia es un tanto vaga, un tanto difusa, pero tengo el audio. En una ocasión llama una mujer a la cabina de radio y argumentaba que escuchaba, que sentía cosas, que sus papás no le creían, que la tenían encerrada, y esta mujer llama para pedir auxilio y mucha gente decía, no, esta mujer está mal de la cabeza. Pero otras personas decían, a mí me pasa exactamente lo mismo que a ella. ¿No me creen? Y muchas veces yo vivo el terror dentro de mi cuarto. ¿Lo escuchamos? Vamos a escucharlo. Soy Claudia. ¿Estás bien, Claudia? Sí, recuerdan, hablé hace tiempo. ¿Qué fue lo que pasó? Después de que les hablé, perdí mi conocimiento. Cuando desperté estaba en un cuarto blanco. Mis papás piensan que estoy loca. Me llevaron a tratar, pero dicen que no estoy mal. Pero me encerraron en un cuarto. No me quieren dejar salir, pero no estoy loca. Ahorita estás encerrada. Sí. Estoy hablando a escondidas de mis papás. Ok, ¿y qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que puedes ver o sentir? Me siento muy mal. A veces siento mucha tranquilidad, pero siempre que me acuesto,
A las 3 de la mañana despierto, siempre, todos los días. Y me invade algo, no sé, me siento súper mal. Siento que algo me ve, siento que alguien se acerca a mí y escucho uno. Sí, así. Y entre más cuenta, me siento más mal, siento que se acercan. ¿Ahorita puedes sentir algo? No, ¿O puedes ver algo? no. Ok, quiero que te tranquilices para que el equipo te pueda ayudar. El motivo de tu llamada obviamente es por todo lo que ha ocurrido, no porque ahorita esté pasando algo. Quiero que me ayuden. Ahora, no te escucho bien y es lo que me preocupa. ¿Qué más está pasando ahorita? No puedo respirar bien. Siempre que trato de pedir ayuda, es como si me asfixiaran. Trato de rezar para superar esto, pero no puedo. Amanezco con moretes y siempre me asfixian hasta no poder respirar. ¿Hay alguien ahorita que te esté molestando? ¿Hay algo ahorita que te esté molestando, que esté cerca de ti? No sé qué sea, pero está cerca de mí. ¿Qué es? Yo ¿Cómo lo lo sé. puedes describir? ¿Lo sientes solamente? ¿Lo estás viendo? Lo siento. ¿Ok? ¿Tus papás no les has avisado ahorita lo que sientes? No, siempre les digo lo que siento y no me creen. Siempre cuando a las 3 de la mañana me despierto y siento que alguien me hace daño, corro a la puerta y la toco y la daño para que vengan por mí. Pero simplemente se hacen que no me escuchan porque piensan que estoy loca. Ellos no han sentido nada. No es así. Yo sé qué hora es, sé en qué día estamos, sé todo. Y sé que algo me está pasando. Y aparte, creen que me hago daño a mí misma. Y no es así. Ok, Sería Manuel. capaz de hacerme daño a mí misma. Alguien Ok. me hace daño. Quiero que Dios te mío. tranquilices, Manuel. ¿Podemos A veces hacer...? olvido quién soy. Por un momento me voy. Se me quita todo el apetito, las ganas de vivir. Se me quitan las ganas de todo. Me dan ganas de quitarme hasta la vida. Pero después algo me vuelve la realidad y sé que debo de seguir. Y es cuando intento hacer algo, rezar, pero no me dejan. En cuanto intento pedir ayuda, alguien me asfixia. Por eso no les puedo decir dónde estoy ni nada porque no me cree nadie. Pero sé que ustedes pueden hacer algo por mí desde ahí, me pueden ayudar, pueden tenerme en sus oraciones. Ok, Manuel, ¿podemos o puedes hacer una oración en conjunto con ella para que ahorita se calme? Claro que sí, Alain. Nada más una pregunta, amiga. ¿A partir de cuándo comienza a suceder esto? ¿Hace cuánto tiempo comenzaste a sentir todo esto? Muchísimo tiempo, no puedo decir algo exacto. Ok, amiga, te voy a pedir que ahorita en este momento respires profundo. Bueno, Ok. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sancti. Abuna divisce Maya y cueda shemak tete malkutat. Tita berreutat. Y enseña la tuya meya tueña que ya cua malaya. Enseña la tuya ne cua na malat. Respira profundo. ¿Puedes sentir algo? ¿Estás bien? Ok, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? se me olvida todo. ¿Cómo te llamas? Mi estómago, mis ojos, se me olvida todo. ¿Cómo te llamas, amiga? Concéntrate, ¿cómo te llamas? Me están viendo todas mis manos, mis manos. No puedo, ¿Cómo te llamas? no. Dame tu nombre. Dame tu nombre. Están tocando mi puerta. No, adiós, después del A marco. ver, pregunta quién es. Ok. ¿De qué trató esta llamada? ¿Qué pasó en esta llamada? No lo sabemos. No volvimos a tener contacto con esta mujer que tú le escuchabas, una mujer que se escuchaba desesperada, que decía que no podía respirar, que estaba siendo atacada y que simplemente queda con una historia de un programa, de un día que fue complicado y que hasta ahí no hay más información. De hecho, ella misma lo menciona, ¿no? Desde que empieza
Se escucha fatigada. Dice, hay veces que me falta el aire, pero desde que yo la escucho hablar, le falta el aire. Ella menciona que ya les había marcado. Ajá. ¿Tú recordabas que ya te había marcado? Yo no recuerdo incluso, por eso hago tantas preguntas, porque regularmente cuando había un caso fuerte, lo teníamos hasta archivado, anotado, por cualquier cosa. A ella no recuerdo haberla escuchado, pero ella asegura que ya había hablado con nosotros. Se escucha muy, muy genuino el terror en su voz, ¿sabes? Ujú. Cuando ella dice, están tocando, se escucha cómo se parte. Sí, y te repito, tú te ibas a casa después de un programa donde escuchabas estas llamadas y era ir pensando en qué habrá pasado con ella, ¿era real, no era Claro. real? ¿Qué estaba viviendo? Porque mucha gente puede decir que este tipo de programas no son reales, pero en este caso las llamadas entraban directamente. Claro. Había ocasiones donde sí teníamos la oportunidad de contestar antes, de preguntarle sobre qué es tu caso. Ah, es sobre el tema. Ah, perfecto, espérate y ahorita regresamos al aire. Ujú. Pero había veces que entraban directamente, tú lo sabes. Sí, claro, y no sabíamos con qué nos íbamos a topar, qué tipo de persona estaba del otro lado de la línea. No sé si te acuerdas, estoy tratando de recordar justo con esta llamada. ¿Te acuerdas que tú y yo una vez estábamos en un episodio en vivo? Me acuerdo que era una temporada donde Valerio, había semanas que no se podía conectar o que no podía ir a la estación. Ujú. Pero recuerdo que esa vez estábamos platicando sobre temas de llamadas, si no me equivoco. Y nos entró una llamada donde nada más a ti te dijeron, ya no hablen de mi hermano o algo así. Él falleció. Y colgaron. Ujú. Que era referente a lo mejor a un caso que tú ya del cual habías platicado. De una persona que tenía una especie de posesión. No sé si lo recuerdas. Esto pasó en el 2020, si no me equivoco. Ah, ya. Que nada más entra la llamada y ya no hablen de mi hermano. ¿Qué sabe qué? Y colgaron. Ajá. Yo nunca supe qué pasó. Yo nunca supe por qué se escuchaba tanto odio en la voz de esa persona. Bueno, y sin saber también si era una persona normal la que estaba comunicándose. Ajá. Había momentos donde estábamos en llamada y se escuchaban voces, a veces con mensajes extraños, a veces muy normal, pero se metían voces. De hecho, me gustaría mostrarte la siguiente grabación porque estamos platicando con una persona y se alcanza a escuchar una como conversación alterna. No se estaba cruzando la llamada, no era un error, porque se nota que hay una conversación. Es el caso, creo que lo titulamos como Angélica. Así vas a encontrar el archivo. ¿Te parece si lo escuchamos y lo vamos analizando? Vamos a escucharlo. Le comentaba a Yaneli que escuchaba que decía ayúdame. Y de hecho hasta dije voy a preguntarles y ahí no se escuchan ellos, o sea, que ustedes hablen así entre, digamos que sea alguna persona más allá de ustedes, hasta que aún decir que hablaran. ¿Verdad? ¿Escuchaste? Ok, me gustaría hacer Sí, pausa sí, sí. justamente Alfredo, en ese escucha. momento. Aquí cometimos un error, tengo que decirlo, porque se escuchan una voz de niños. Eso era parte de un fondo que utilizábamos para ambientar el programa. Ah, ok. Eso hay que descartarlo por completo. Ok. Se puede confundir. Pero si te das cuenta, esta persona está marcando a la cabina porque él asegura que durante el programa ha escuchado voces como si alguien más hablara. Y de repente cuando dice eso, hay un silencio porque yo estando ahí escucho el ¿cómo te llamas, Angélica? Pero es una voz, la voz que responde Angélica, no sé cómo describirlo, pero es de ultratumba, es una voz aterradora y es muy clara. Y extrañamente, no sé si tú lo alcanzas a percibir, en audio lo llamamos en segundo plano. Es una voz que parece estar en segundo plano, o sea, más bajita que la principal, que es la de la llamada, pero se escucha cerca de la bocina, como si alguien estuviera ahí justo en la bocina también diciendo Angélica. Exacto. Ahora, ojo con este dato fuerte.
la persona que se comunicó con nosotros, y ojalá que tenga la oportunidad de escuchar esto. En ese entonces recuerdo que le pregunté cuántos años tenía. Él tenía 30 años. Al día de hoy, esta persona ya tiene 50 años. Porque esta grabación tiene 20 años. Ok. Vamos a escucharla de nuevo y que esto nunca lo había mostrado a nadie. Entre, digamos que está alguna... Ajá. que... perdón. Que escuchaba que decía, ayúdame. Y de hecho hasta dije, voy a preguntarles si ahí no se escuchan ellos, o sea, que ustedes hablen así, entre, digamos que esté alguna persona más allá de ustedes. O sea, se quedaron decir que hablaran. ¿Verdad? Ella misma se contesta. ¿Puedo repetir un poco? Ajá. A ver, presten atención. Alcanzo a escuchar también que dice, mi nombre es Angélica. No, dice, ¿quién habla? Angélica. Ella misma se contesta. A ver. O sea, se quedaron decir que hablaran. ¿Verdad? Sí, ¿Escuchaste? Sí. ¿Y ahí dice otra cosa? Sí, que había, como dice, personas de mujeres. Hoy, ese ruido. ¿Ese de qué fue? Ese ruido fue hace rato de la muchacha que habló, de lo que le comentaba Yanel. ¿Verdad? ¿Escuchaste? Se escucha. ¿Quién habla? Angélica. Es totalmente real. O sea, yo te puedo decir de cuando vemos algún video que me presentas alguna grabación, yo te puedo decir, pudiera ser real, creo que pudiera ser real, creo que es real. Esta es totalmente real. ¿Por qué? Porque es algo que yo lo viví. Es mi voz la que está respondiendo esa llamada de una persona que estaba escuchando cosas extrañas y que marca la cabina para reportarlo y que justo en ese reporte se vuelve a escuchar. Es real. Ok. Dices que tiene 20 años este audio. Uh-huh. ¿Y cuántos audios no viviste después similares, no? Que lastimosamente no todos se pudieron recopilar, no todos se pudieron respaldar. ¿Te acuerdas de un audio en un programa que tuvimos que se llamó Contactos del Más Allá para un 2 de noviembre? Valerio se contactaba con la gente que le llamaba y él les decía que veía, si había algún familiar. Y estos familiares siempre dejaban alguna petición para poder tener luz. Ajá. No sé si lo recuerdas. Pero antes de que sucediera, que fue el episodio, ese programa me acuerdo porque fue donde Valerio contacta con un familiar mío. Antes de ese contacto, a mí lo que me estaba marcando mucho en ese programa, no sé si tú te acuerdas que Valerio le dijo a una señora que había perdido a su esposo y esta señora llorando le empieza a comentar que su esposo era una persona que le gustaban los animales, que era muy amable. Y Valerio le comenta a esta mujer, es que él te pide que tengas animales, porque la señora no tenía, y le dice, te pide que tengas, creo que le menciona una especie de ave en específico. Y cuando lo menciona, se escucha del otro lado de la llamada ese ave. Y le dice Valerio, ¿ya tienes aves? Y la muchacha le dice, no. Y le dice, él me está pidiendo que tengas aves. De hecho, está mandando la señal de que tengas aves porque acabamos de escuchar un ave. No sé si lo recuerdas. Sí recuerdo, justamente porque ese tipo de programas no los hacemos muy frecuentemente porque para Valerio era muy desgastante, pero sí recuerdo esa llamada y todo lo que pasaba en el entorno durante esa llamada. Así es. Una llamada que marcó muchísimo, a mí me marcó muchísimo y fue de las primeras veces que yo veía la capacidad luego que tiene Valerio para percibir estas cosas de manera sensible, ¿no? Exacto. Mira, Sombra, esto no lo voy a mostrar a la gente para que no se vaya a filtrar, pero ahorita lo que hice fue buscar esto y me encontré con unos archivos perdidos del Grito de la Llorona. Por ejemplo, aquí hay un especial, Jenny Rivera, que lo hicimos el 2020, el mes de mayo.
Y el siguiente audio es del 2019, el mes de noviembre, y aparece como investigación a una mujer con... No, investigación a una vivienda con mujer poseída. Habría que ver cómo podemos descargar... Ah, en El Salto. ¿Sabes cuál fue? En el Salto, Jalisco. Ajá. Ok. Vamos a buscar más material porque quizá en internet esté vagando algo de en ese entonces Los Hijos de la Llorona. ¿Qué te parece si vamos también con el siguiente audio que te tengo? Estas son psicofonías grabadas por un Spirit Box. Hay unos creadores de contenido llamados Extremo-Cuate. Ajá. Ellos son creadores de Tuxtla. Este video es de ellos. De hecho, los invito a la gente que vaya a ver sus clips. Son muy interesantes. Yo me topé con varias personas coincidieron en que cuando yo lo estaba revisando me dijeron, no, es que esto se escucha muy real. Tú sabes que cuando uno graba en exteriores, muy pocas veces logramos captar material. Lo que captaron ellos en un puente al pie de una carretera cerca de por donde viven, allá en Tuxtla, tiene unas psicofonías muy fuertes. Vamos con el video. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quiénes más están contigo? Cuatro. Abajo. ¿Para qué quieres que baje? ¿Tienes alguna pertenencia abajo? Pues, ¿qué? ¿Qué tienes abajo? ¿Qué hay? ¿Está atrapada tu alma abajo? ¿Cómo falleciste? ¿Cómo falleciste? Dice desde el principio, somos 4. No sé si se alcanza a percibir en el audio. 4 voces. Al menos yo se alcanzo a percibir 4 tipos de voces distintas. Una que es la principal que está respondiendo, ahí perdí la vida, tal cosa, me caí. Pero de fondo hay otras que responden ciertas cosas. Tú sabes que no siempre que se utiliza el Spirit Box se escuchan realmente contestaciones. Exacto, hay veces que son palabras aleatorias, pudiéramos llamarle. A mí me cuesta mucho trabajo creer en el Spirit Box. He visto muchos investigadores que la utilizan como principal herramienta. Y para mí creo que esto no es lo adecuado. Yo creo que te puede funcionar como una herramienta alternativa de tantas que tendrías que tener. Pero la herramienta más importante sería ir acompañado de una persona que tenga el don para tener el contacto. Esta sería la principal herramienta. Sí la utilizaría yo, sí la utilizaría quizá como referencia. Yo creo que la mayoría de las veces que lo hemos hecho descartamos que las respuestas sean cercanas a lo que esperamos, pero no sé, aquí es interesante porque pareciera realmente responder. Hay que recordar que se dice que este tipo de aplicaciones están captando como tus conversaciones, por lo cual el algoritmo forma una conversación y al momento que le preguntas te da una respuesta muy similar. Pero cuando esta aplicación ya te está hablando de cosas que quizá no sabes o te está hablando de cosas que solamente tú sabes, pues te das cuenta de que puede ser algo totalmente real. Sí, claro.
Es fascinante el mundo de la investigación paranormal, porque como bien lo menciona, siempre se tiene que tener todo un equipo, investigadores, un historiador, el experto, el vidente, el brujo, en este caso los que hacíamos la parte de la comunicación, de la investigación, del lugar, contexto, el sociólogo, psicólogo, para descartar todo tipo de cosas más lógicas y científicas, tangibles, para empezar a decir esto sí podría ser real, sí podría ser genuino. Y además, va a sonar muy de película, pero ocupas todo tipo de personajes. Ocupas a la persona que sea como el introvertido, el arriesgado, que sabes que si se necesita que alguien se meta a ese mausoleo donde está todo oscuro para hacer algún experimento, lo va a hacer porque al final quieres sacar investigación fuerte, tienes que hacer algunas dinámicas un tanto fuertes para poder extraer la mayor cantidad de material, ¿no? Sí, claro. Siempre tiene que haber estas polaridades que abarquen justo todas las posibilidades para captar o capturar estos momentos o lograr percibir algo. Y también ocupamos al miedoso, al débil, porque es más posible que esas personas sean susceptibles a alguna posesión y que a través de esa posesión entremos en contacto con la entidad. Claro. Suena fuerte, pero es real. Sí, claro. Los débiles que nos acompañan es como, perdón que lo diga así, como carnada. Sí, para atraer. Es que Valerio mismo lo decía. Él, como él era el vidente, el que él ha trabajado o trabaja con energía, pues muchas veces más allá de atraer repele. Por eso era interesante traer gente que pudiera tener esa percepción más débil para que fuera atractivo para estas entidades, ¿no? Que en este caso muchas veces eras tú en las investigaciones. Yo era entre el débil, luego era el extrovertido, luego era... Tuviste diferentes puestos, digamos. Tuve facetas. Era como el pivote en el fútbol. Oye, quisiera también entrar a la siguiente evidencia, porque quiero retomar un poco a lo que comentábamos de las llamadas al 911. La siguiente llamada que te quiero mostrar, Alain, más allá de sentir, o bueno, sí se siente tristeza por la situación de lo que está viviendo esta persona que hace la llamada, pero yo lo que siento es coraje. Presten mucha atención a este siguiente audio y quiero que ahí en los comentarios escriban qué sienten, qué sentimiento les irradia este siguiente audio a una operadora del 911. Mamá. ¿06 cuál es su emergencia? Rápido, una ambulancia, por favor. Mi mamá está muy mal. ¿Qué es lo que tiene? Como un infarto, no sé, pero córranle. ¿Cuántos años tiene la señora? Con 75. ¿Es diabética o hipertensa? No es diabética ni hipertensa. ¿Qué está presentando en este momento? Pues está mal, no sé, está mal, hija, por favor, mándala rápido. No me estés gritando y dime lo que te estoy preguntando, si no puedo pasar el servicio. No lo damos. Dime cuál es tu número de operadora. No lo damos. ¿Cómo que no lo das? A ver, no. Te voy a reportar, necesito la ambulancia rápido. ¿Qué crees que te...? Sígueme gritando y no te lo voy a tomar. ¡Ay, hija de... mira! No importa, se está grabando todo lo que me estás diciendo. Qué bueno, porque ¿sabes qué? En el radio te voy a reportar. No te preocupes, repórtame donde gustes, pero pásame a otra persona que esté más tranquila, que tú me puedas dar la información. Yo te la voy a dar, dime qué necesitas, rápido, por favor. No me estés gritando, no te la voy a dar. ¡Rápido, por favor! Grita hasta que te canses, entonces ya que te controles me da los datos. No le haces, se está grabando. No le haces, se está grabando, te estoy diciendo, se está grabando todo. Estás hablando del 3162. Lo estoy esperando, señora, a ver hasta qué horas me va a dar la información. ¿Qué necesitas de información? Pásame a otra persona que esté más tranquila. ¿Qué necesitas de información? ¡Pídemela! No se la voy a dar, no la voy a pedir. Mira, Felipe no me quiere tomar la información para la ambulancia desde hace 6 minutos. No importa, el servicio está pasado desde el primer minuto que usted marcó. Nomás que como usted no sabe cómo funciona el servicio, por eso me está ofendiendo. Bueno. ¿Qué datos necesitas? Señor, le voy a pedir, por favor, en primer lugar... Señorita, te estoy diciendo que te voy a dar los datos. Dime, por favor, ¿qué necesitas? Oye, hay más personas contigo. ¿Por qué no me pasas a alguien que esté más tranquilo? Ya te comenté que tu servicio ya fue pasado desde el primer momento que tú me lo estás dando, ¿sí? Nada más que como tú estás muy agresivo, muy ofensivo, no escucha lo que te estoy diciendo. ¿Y cómo quieres que esté? ¿Quieres que te mande flores?
Pues no sé, yo no te estoy pidiendo eso, únicamente te estoy pidiendo que me des información. Hay más gente contigo, ¿por qué no me pasas? Porque no te voy a pasar nada, dime qué necesitas, yo te voy a proporcionar la información. ¿Me puedes dejar de gritar entonces, en primer lugar? Dime qué necesitas. Te estoy preguntando, ¿la señora padece de alguna enfermedad o qué Ya es lo te que está dije que no, presentando? nada, ¿Qué es es lo un que está infarto. presentando ahorita? ¿Eres médico tú? ¿Eres médico? No, no soy médico. Refieres supuestamente que es un infarto, entonces. Sí. ¿Cómo lo caracterizas tú? ¿Qué es lo que está presentando? ¿Dolor? ¿Presenta problemas de respiración? Super ¿Está- pálida, problemas de respiración. 066. Vaya, si hay una cosa que no tengo que solucionar. ¿Por qué? Porque así son ellos. Llegan, la ven, ¿cómo no se la van a llevar? Se llevan a un hospital ya ahorita. El número del servicio. Ahí se corta la llamada, pero Qué coraje. tú qué sentiste, coraje, ¿no? Sí, me dio mucho coraje. Alcanzo a entender. A nadie le gusta que le hablen fuerte, que le griten, pero en este caso es esa empatía de, ok, está hablando un hombre porque su mamá está teniendo posiblemente un infarto, no vas a estar tranquilo. Todos reaccionamos diferentes. Exacto. E incluso esta persona pone de su parte intentando tranquilizarse para hablar con la operadora y la operadora sigue en un tono prepotente, pudiéramos llamarlo. Pásame a otra persona. Señorita, le estoy diciendo. Pásame a alguien más. Pica hay alguien más. Eres del 911. Bueno, en este caso es el 066, ¿te acuerdas? Cuando estaba habilitado el 066. Tú tienes que ponerte en los zapatos justo empáticos. Todos reaccionamos. Yo, si ocurre una tragedia, puede que te quedes en shock, puede que llores, puede que grites. Esta persona evidentemente es la desesperación con coraje. No te vas a poner al tú por tú con una persona que necesita asistencia. Y que ahora, resalto lo siguiente y quiero pensar que así es. Ella argumenta que la llamada está siendo atendida desde el minuto 1. Me imagino que cuando él dice que necesita ayuda en tal ubicación, en ese momento ya sale alguna unidad a apoyar. Lo demás es parte de un proceso donde van enviando información. Quiero creer que así es. Quiero creer. Yo también quiero creer. La llamada en este punto se corta. Pero esta llamada, Laín, es un ejemplo de lo que no se debe de hacer en casos de emergencia. Lo que no tienes que hacer, y si te dedicas a este tipo de oficio del 911, que es un trabajo muy duro, porque escuchas de todo, no te puedes poner al tú por tú con una persona que necesita asistencia. Estaría súper interesante entrevistar a alguien que tenga esta labor, tenerlo aquí sentado para conocer esas experiencias, cómo funciona, porque también hay cosas que tendremos que saber de ellos para nosotros también tener esa empatía, ¿no? Claro. Además, imagínate todo lo que te pueden contar que hayan vivido estas personas. A mí se me hace muy interesante y hago un llamado a toda la gente. Si tú te dedicas o te dedicaste a trabajar al 911 o alguna de estas líneas de asistencia, mándanos un mensaje. Platicamos y vemos si hay una posibilidad, si vives en la Ciudad de México, para que puedas estar ya sea en el Creepy o en el Grito de la Llorona. ¿Te parece? Me parece perfecto. Vamos con un siguiente audio, Alain. Este es un audio muy peculiar porque es hacia el buzón de voz. ¿Nunca te ha pasado? Y yo te lo he platicado muchas veces, yo no suelo contestar números desconocidos, así sea servicios, no lo suelo contestar por aquello que ya me sucedió. Yo todas mis llamadas las tengo restringidas y tienes que llamarme directamente o escribirme un mensaje al WhatsApp y siempre se lo pido a la gente. Necesito que, si no te tengo, dime quién eres, por qué nos conocimos y ya te contesto. Pero hay personas que genuinamente no lo hacen por las extorsiones que han vivido. Y esta persona que sube el siguiente audio menciona que no suele contestar eso, que también desvían sus llamadas. Y dice, y justo por esto que me acaba de pasar, no quiero volver a recibir ni abrir ni siquiera el buzón de voz. Vamos a escuchar el audio. I see you.
Son 10 segundos de una nota de voz, de buzón de voz. La persona es de México. Y tú sabes que en buzón de voz se puede ver la transcripción de lo que dice. Ujú. Ni siquiera la transcripción logra entender el qué es lo que dice. Y pareciera ser que es un mensaje de una persona de Estados Unidos. El audio es: yo te veo. Sé que estás sentado ahí. Y una risa macabra. Te lo pongo de nuevo, pero quiero que te pongas en el papel de la persona. Imagínate que tú abres tu celular, ves que tienes una nota de voz, una llamada perdida y una nota de voz de un número desconocido, que incluso dice desconocido, y recibes esto. I see you. You want to play hide and seek? Creo que sí asustaría a cualquiera. Quizá alguien lo pueda tomar un tanto caricaturesco, pero creo que de manera momentánea sí te podría asustar. No sé, necesitaría saber más contexto porque ¿qué tal es una especie de campaña? No sé, pero es muy interesante este caso. Ok, Alain, el siguiente testimonio lo manda @Sofía G. Hernández. Dice lo siguiente. Hola, ¿cómo estás, Sombra? Te escribo porque algo me pasó en el interfón de mi edificio y todavía me pone la piel de gallina. Vivo en un edificio pequeño de departamentos. El interfón suena fuerte. Es un timbre metálico que suena muy particular. Una noche como a las 2:30 de la madrugada, aproximadamente, el interfón empezó a sonar. Pensé que alguien se había equivocado, pero no dejaba de sonar. Me levanté molesta y contesté. Cuando presioné el botón se escuchó estática, como si alguien estuviera respirando cerca del micrófono. Yo dije, ¿bueno? ¿Quién habla? Nadie respondió. Como a los 5 o 6 segundos de silencio, se empezó a escuchar una voz muy bajita, como si alguien estuviera hablando lejos del aparato. Decía algo como, ¿ya no vive aquí? La voz sonaba muy vieja, sonaba muy cansada. Yo le pregunté a quién buscaba, pero ya no me dijeron nada. Bajé a ver por la ventana del pasillo que da a la entrada del edificio y no había absolutamente nadie. Al día siguiente le pregunté al vigilante que si alguien había tocado el interfón esa madrugada. Él me dijo que no entró nadie toda la noche. Lo que más me inquietó fue que me dijo algo más. Señorita, solo le comento que ese departamento antes era de una señora mayor que murió en ese lugar. ¿Te imaginas descansar, que te levante este ruido? El interfón de tu casa para poder dar acceso a la entrada. Escuchas una voz de una mujer y que el velador, sin que tú le hayas dicho que era una voz de mujer, él te diga, antes ahí vivió una mujer anciana que perdió la vida. Ok. Parece de esas historias o leyendas que se construyen para asustar, pero que pasan más de lo que pudiéramos creer. Sí, hay historias que yo a veces siento que uno puede pensar, bueno, esto está un poquito como de película, pero cuando ya te toca vivir estas experiencias que parecen de película, es cuando ya ahora sí das pie a decir, bueno, puede pasar, porque a mí ya me pasó. Y que al final, fíjate, ojo con esto, porque mucha gente llega a decir que lo paranormal, creer en brujería, creer en poltergeists, en entidades, es para gente ignorante. Pero te consta que hemos recibido llamadas, mensajes, correos de personas que son académicas, que tienen maestría, que son doctores, todo tipo de personas. Lo paranormal no margina a nadie. A cualquier persona le puede pasar. Sí, claro, lo paranormal está en todas partes. No es como que exista una hora, un momento que tenga que ser de madrugada o que tenga que ser de día para que exista pues esta presencia paranormal, para que haya este tipo de actividad. Ya lo hemos visto incluso aquí en este espacio, en otros videos de gente que durante el día escucha ruidos en su casa. Hemos visto videos de personas que van a un Airbnb que todavía apenas están llegando y están pasando acontecimientos muy fuertes, que no es ni siquiera
por una hora en específico, sino la carga de energía que se encuentra ahí. Me gustaría contarte otro siguiente testimonio aprovechando, porque me llamó mucho la atención cuando lo leí, porque tiene que ver, imagínate que tú escuchas música, a ti que te encanta la música, que una de tus canciones favoritas o una de las canciones que más conoces tenga algo en un momento que percibes que no debería de estar ahí. La siguiente historia me la manda Adrián González 23 y dice lo siguiente: hola Sombra y Alain, lo que me pasó fue escuchando música en mi carro. Esto pasó hace algunos meses. Venía manejando por la carretera y traía una playlist en Spotify. Estaba conectado al Bluetooth. Iba escuchando una canción que conozco perfectamente, porque la escucho desde hace muchos años. Todo normal. Hasta que en la parte instrumental escuché claramente una voz de mujer. Una voz que no pertenece a la canción. Era más bien como un susurro muy cercano, como si alguien estuviera en el asiento de atrás. Esta voz mencionaba algo como detenerse. Como no te detengas, o detente. No recuerdo perfectamente qué decía. Lo que sí me acuerdo es que me quedé helado. Vi por el espejo retrovisor pensando que alguien estaba hablando. Pero Alain, el coche venía vacío. Solamente venía yo con mi esposa. Pensé que quizás era parte de la canción, así que la regresé un segundo para volver. Esa misma parte. La reproduje 3 veces seguidas. No había nada. Ya no estaba. Solo se escuchaba la música normal. Lo más raro es que yo bajé el volumen por el reflejo cuando escuché el susurro, porque pensé que alguien realmente estaba hablando dentro del carro. Pero se los juro, que lo escuché mucho, como si alguien estuviera hablando detrás, o como si estuviera saliendo por las bocinas del coche. Muy extraño. Ok, qué fuerte, ¿no? Y sobre todo es cuando piensas y volteas a ver al retrovisor, a un costado, y si vas de noche, esa sensación de que alguien te acompaña. Mucha gente yo creo que ha perdido las ganas de manejar después de este tipo de manifestaciones o de historias. O aparte lo extraño, ¿no? Mucha gente piensa o dice, bueno, si estoy en un lugar parado, puede que se me aparezca algo. O si voy en movimiento, pues la cosa o lo que se aparece en un momento, en un instante. Lo que él escuchó, él iba en movimiento y él escucha que en movimiento, o sea, dentro del coche, percibe algo. Dentro de las bocinas, o hasta él dice, no sé si la sugestión me hizo pensar que venía alguien detrás. Como que por un momento queda en shock, voltea, pero claro, en ese mismo momento te das cuenta que solo vienes tú con tu esposa. Tu esposa no lo escuchó, solamente tú. O sea, ¿habrá que las entidades puedan estar en movimiento a altos kilómetros como va un coche? Yo creo que sí. Digo, al final de cuentas hay que tomar en cuenta que para ellos no hay ni tiempo ni espacio y puede pasar absolutamente de todo. Claro. Pero bueno, Alain, continuando y hablando y viendo y escuchando estas evidencias, quiero que prestes mucha atención al siguiente audio. Evidentemente este audio no está confirmado. Este audio es un supuesto o es un audio que en redes sociales lo mencionan como la supuesta voz de Belcebú. Ok. Dicen que en teoría este audio es a lo que se escucharía o se asemeja o posiblemente es la voz captada por Belcebú. Ok. Sea real o no, escúchenla, cierren los ojos, a ver qué sienten. ¿Te parece? Utilicen audífonos y si están en cama, les recomendaría subir los pies porque es de esos audios que sientes que alguien te pudiera agarrar. Pónganse una cobija. Exacto. Vamos con el audio.
¿Lograron percibir o escuchar o sentir algo mientras escuchaban este audio? Es raro, fíjate, siendo honesto, cada que escuchamos un audio yo te pregunto cuánto tiempo va de programa, porque ha sido un episodio muy incómodo. No sé si lo has sentido tú así. Sí, de hecho, hoy ni siquiera has, por ejemplo, comentado algún tipo de... Exacto, ¿dónde está ese carisma, ese brillo, ese ángel tan grande que me caracteriza? Pero es que sabes que este episodio lo pensé porque siento que creo que también la gente en un par de episodios se merece que sí se vayan con esa sensación. Sí, yo me siento muy, muy cansado. Muy cansado. Hemos tenido jornadas más largas, jornadas más complicadas, y ahorita empezó el programa y ha ido como decayendo la energía. Ya te pedí parar para tomar agua porque no podía hablar. No sé, es rara la energía de este episodio. Sí te platiqué que hace un par de días tuve como una especie de insomnio combinado como con una pesadilla que les platiqué a Valerio a ti. Sí sabes que esa noche fue cuando yo estuve haciendo la investigación de recopilar todos estos audios. Tiene lógica. A mí me pasaba eso justamente cuando hacía este tipo de investigaciones. No podías dormir o en la noche, mientras preparabas, más allá de la sugestión, sabías que algo estabas moviendo. Yo creo que la combinación de eso con otros factores que tú sabes que están pasando en este momento han movido esa energía y está cargado este episodio. Y este episodio de verdad quiero que sea muy sensorial. Si lo estás viendo en una televisión, te recomiendo que después lo veas, o mejor dicho, lo escuches con audífonos, porque son de esos episodios que valen completamente la pena prestar atención a lo que tus oídos perciben, pero que tus ojos no pueden ver. Vamos con el siguiente audio. Este es un supuesto caso documentado en Santiago de Chile hace algunos años. El tren 324, tuvo un accidente muy devastador. Pero se dice que cuando encuentran la caja negra de este tren, escuchan lo que pasó con el operador. Presten atención a lo que dicen, porque está muy extraño el caso. En las noticias hablaba de que hubo una colisión entre un tren de pasajeros y un tren de carga comercial, pero lo que después descubren a través de este supuesto audio es que entra como en una especie de bucle, en un túnel, donde menciona que el tren va avanzando, pero en el radar aparece como si estuviera parado en medio del túnel. Pero el que va manejando, el operador de esta unidad, de este tren, dice: no, sigo avanzando, pero no me sirve el freno. Y quiero que escuchen lo que dice esta persona, este operador, cuando empieza a hablar sobre las personas que van dentro del tren. Porque el tren va en movimiento todo el tiempo. Escucha lo siguiente. Rubén Lamas, conductor del tren N324. Acá sale de control, los datos indican que el tren no está avanzando y no hay alerta de freno de emergencia. Solicito confirmación. El tren sí está en movimiento y si seguimos avanzando por el túnel. Indícame la velocidad del tren. 71 kilómetros. Recibido, procedo a detener el tren anterior. Felipe, no veo la siguiente estación. Felipe, no veo la siguiente estación. N324 va a ser la mitad del trayecto, pero sigue detenido. No, el tren sí está en movimiento y seguimos avanzando por el túnel. Recibido. Felipe. ¿Qué está pasando? No, ¿qué está pasando? ¡Ayuda, por favor! Rubén, ¿me escuchas? Rubén. Gama Gol, estación Tobalaba. Gama Gol, estación Tobalaba. Gama Gol, estación Tobalaba. Rubén, activa el freno de emergencia. Repito, activa el freno de emergencia. K1, K2. Repito, K1, K2. Frenos no funcionan. K1, K2. Frenos no funcionan. Sale a control, por favor, Oscar Tierra, repito, Oscar Tierra, por favor, Oscar Tierra. Para ahí un camino, infórmame cuál es el estado de los pasajeros. ¿Me escuchan? Rubén,
Pasajeros, estamos pasando por una eventualidad inusual. Se les solicita mantener la calma. En unos instantes llegaremos a la estación. Ya hemos solicitado ayuda. Por favor, les rogamos ante toda circunstancia y por su seguridad, mantenerse adentro del tren. Repito, no salgan del tren. Que no entre nadie. A0 a 10, emergencia. A0 a 10. Repito, no salgan del tren. El tren está en movimiento. Es muy peligroso. Por favor, pero ¿por qué lo hacen? Estamos en movimiento. Por favor. ¡Ay, Felipe! Por favor, ayúdame. Ayúdame, Felipe. Se están lanzando todos el tren. Se están cayendo. El tren está en movimiento. Felipe, ayúdame. Por favor, contesta. Sigma. 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 Por favor, se está pasando. Sigma. Creo que me la voy a llevar de tarea para ver qué más información hay de este percance. ¿Qué otras leyendas dejó este percance? Porque me parece interesante, fuerte, delicado y de película tal cual. Pero muy de película, ¿no? Muy extraño. Lo más raro es que cuando yo me puse a investigar, te metes, existe esta tragedia. Ajá. Existe el nombre de este tren. Ok. Le pregunté a una persona que conozco que vive en Santiago y le dije, oye, ¿qué tan real es la historia o del acontecimiento del tren tal? Ah, claro, pasó, si no me equivoco, fue, no hace tanto, fue 2010 y algo. No tengo precisa la fecha, pero no fue hace bastante tiempo de esto. Y este audio ha sido muy viral porque se menciona que supuestamente es la caja fuerte de lo que registra. Como si el tren hubiera entrado en una especie de bucle. Pero aquí lo más aterrador es que la persona quien maneja le hace el reporte al otro operador o el que lleva el control del GPS y le dice, Felipe, la gente se está bajando del tren porque la gente pensaba que el tren estaba parado. Posteriormente pasa esta tragedia. A ver, no entiendo. Y sí escuché esa parte donde él le dice a la gente que no se mueva y les empieza a gritar que no tienen que salirse, que está en movimiento, pero la gente está saliendo. ¿Por qué? No entiendo. No sé si la gente entró en shock pensando que a lo mejor el tren estaba parado por el alto. Tú sabes, cuando vas a altas velocidades hay un punto donde parece que estás parado, que no se siente que estás en movimiento por la misma inercia de la física del movimiento. A lo que yo logro entender y percatarme es que a lo mejor esta gente entra en shock, abren la salida de emergencia o estas puertas de emergencia y se empiezan a bajar pensando que el tren está parado. Pero esta histeria colectiva hace que la gente no se dé cuenta que cuando van saliendo está en movimiento. Esto es lo extraño de este audio y por eso es que lo traigo el día de hoy. Porque sea real o no sea real, es muy aterrador un final así. Confirmo, que nos diga la gente qué sintieron, si se lo imaginaron. Yo cerraba los ojos y es como ir viendo esa imagen, ¿no? De lo que estaba pasando, la oscuridad, los gritos, gente corriendo, operadores asustados sin saber qué hacer. Te imaginas todo. Claro. Vamos con un siguiente audio. Ya falta muy poquito para ir cerrando este episodio que yo creo que ha sido uno de los episodios más pesados energéticamente hablando, ¿no? Y se te ve. Sí. Se te ve. Y lo digo porque estamos, digamos que no tenemos mucho que llegamos aquí. Hemos estado bien. Tenías otro semblante. Y en el transcurso de lo que va de este episodio, te empiezo a ver como con una pesadez. Sí, y ojo, no me siento mal, no soy alarmista, amarillista, pero sí más bien empecé a sentir esa pesadez, ese desgaste de energía, como una fuga, pero rápida de energía. Como que se te drena, ¿no? Porque estábamos muy bien. Sí, cuando empezamos, tú sabes cómo nos llevamos. Estábamos platicando así. Conforme ha pasado el episodio, te he ido viendo muy drenado, Alain.
Exacto, sí. Honestamente ya me gustaría que terminara. Pues esperemos que la gente, de verdad, este contenido, pues es el archivo negro. A veces toca también, ¿no? De pronto un poquito indagar en estos temas que pueden ser muy fuertes. Pero también es un llamado, independientemente es un llamado pues a toda la gente de la comunidad que vibren bonito para que se eviten estas tragedias. Gracias por la invitación, gracias por estos audios que hoy entregaste, que hoy preparaste y que nos diga la gente, sintió algo, vibró algo, vio algo, aquí los vamos a estar leyendo. Así es, muchísimas gracias, Alain. Tus redes sociales, se acaba de estrenar episodio en El Grito de la Llorona el día de ayer. Invítalos si no los han visto para Exacto. que vayan y no se lo pierdan. Nos encuentran como El Grito de la Llorona en todas las plataformas o como Alain Luna. Ahí pueden checar todos los episodios que justamente el día de ayer hubo un episodio que creo que queda muy de la mano con este. Ayer hablamos acerca de esas llamadas del más allá, de ese contacto que gente ha tenido con personas difuntas, y hoy escuchar estos audios creo que es el combo perfecto para terminar esta semana, hoy que es jueves. Sí, y hoy a la mañana también se estrenó a través del canal de Cristian Valerio, Niño de la Luz. Este episodio también muy interesante, una entrevista, si no me equivoco, fue con Fermex, ¿no? Exacto, el caso... Un caso muy conocido que tienen que ver y que creo que las personas más preparadas para platicarlo es Fermex y estuvo esta mañana con nuestro amigo Cristian Valerio. Así es, los invito a toda la gente. También les voy a dejar aquí al final, en las pantallas finales, episodios para que vayan y se relajen. La semana pasada fue un video muy relajado, de hecho hubo demasiados chascarrillos. Por si quieren pasarse para allá, les recomiendo que van a tener ese balance perfecto para que se vayan a dormir tranquilos. De corazón, muchísimas gracias. Cada día somos más en esta comunidad. A todos los escuditos azules, a toda la gente que está conectada, a todos los que estuvieron en el chat y estuvimos platicando, gracias de corazón por apoyar cada semana este canal que forma parte del Grito de la Llorona. Muchísimas gracias. Mi nombre es Sombra. El archivo negro ha sido abierto y nos vemos el próximo jueves. Buenas noches.